En los primeros meses de 1930, el Hospital Mantle Ravenswood se erigía como una imponente estructura victoriana en las afueras de Cambridge, Massachusetts. La institución se ganó una reputación respetable por tratar a pacientes con diversos trastornos mentales utilizando los métodos más modernos de la época. Entre sus empleados más valiosos estaban el Dr. Henry Walcott y su esposa, la enfermera Evelyn Walcott, quienes trabajaron en las instalaciones durante casi 8 años. El Dr. Henry Walcott, de 42 años, recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de Harvard en 1915 y se especializó en atención psiquiátrica después de servir como médico militar durante la Primera Guerra Mundial. Sus colegas lo describieron como metódico, reservado y extremadamente meticuloso en el mantenimiento de sus registros. Sus artículos profesionales sobre tratamientos experimentales para trastornos mentales graves atrajeron una atención moderada en las revistas médicas de la época. De 1,80 m de alto, con ralo pelo gris y gafas de montura metálica, se comportaba con la tranquila autoridad que se esperaba de un hombre de su posición. Evelyn Walcott, de 31 años, se formó como enfermera en el Hospital General de Massachusetts antes de conocer a Henry durante su rotación en la sala psiquiátrica. Con su cabello castaño, usualmente atado en un moño apretado, y una manera tranquila de comunicarse, la administración del hospital la consideraba una empleada modelo. Sus historiales clínicos eran impecables y su capacidad para calmar a los pacientes agitados era a menudo elogiada en las reuniones de personal. Los Walcott se casaron en 1922 e inmediatamente pidieron ser transferidos a la misma unidad, citando sus enfoques complementarios para el cuidado de los pacientes. La pareja vivía en una modesta casa colonial a unas 2 millas del hospital. Los vecinos los describirían más tarde como muy reservados pero invariablemente educados. Mantenían un jardín cuidado, asistían a la iglesia episcopal local con cierta regularidad y eran conocidos por organizar pequeñas cenas formales para colegas electos aproximadamente 2 veces al año. Su condición de estériles causó poca sorpresa en los círculos profesionales, ya que ambos citaban a menudo su completa dedicación a sus carreras médicas. En Ravenswood, los Walcott supervisaron principalmente la sala C, que albergaba a pacientes con trastornos psicológicos graves que requerían supervisión constante. Esta sala tenía 28 camas, ocupadas por personas con diagnósticos que iban desde la catatonía hasta la psicosis grave. Pacientes que se consideraban incurables o que necesitaban cuidados hospitalarios por tiempo indefinido. Muchos de ellos fueron abandonados por familias que no podían o no querían afrontar sus condiciones, creando una población de almas olvidadas con pocos visitantes o protectores externos. Los registros administrativos del hospital de enero a marzo de 1930 indican que los Walcott solicitaron y recibieron un cronograma de colocación inusual, que incluía turnos de noche superpuestos 3 veces por semana. El director del hospital, el Dr. Montgomery Fraser, aprobó estas solicitudes basándose en su impecable historial laboral y en la explicación de Henry de que sus investigaciones sobre los terrores nocturnos requerían la observación constante durante la noche de algunos pacientes. Lo que no era obvio para la administración del hospital ni para sus colegas era que detrás de su comportamiento profesional y aparente dedicación se escondían mentes profundamente perturbadas que trabajaban en meticulosa sincronía. Los Walcott cultivaron cuidadosamente su imagen respetable, entendiendo que su reputación profesional servía como escudo ideal para actividades que pronto serían objeto de un minucioso escrutinio. En la primavera de 1930, la pareja se había establecido en el pabellón C, con autoridad total sobre los protocolos de tratamiento de los pacientes, la administración de medicamentos y la atención diaria. Su estatus permaneció incuestionable hasta que una serie de muertes de pacientes comenzaron a atraer una atención no deseada hacia la tasa de mortalidad de la unidad. La primera señal de que algo podría estar mal en la sala se llegó en abril de 1930, cuando la enfermera auxiliar Margaret Collins notó discrepancias en el inventario de medicamentos. Durante su recuento rutinario de fin de turno, descubrió que las existencias de morfina del hospital mostraban índices de agotamiento inconsistentes que no coincidían con las órdenes del médico. Después de cruzar el registro de medicamentos con las historias clínicas de los pacientes durante 3 semanas consecutivas, descubrió un patrón. En las noches en que ambos Walcott estaban de servicio, el consumo de morfina aumentaba aproximadamente un 15% sin documentación correspondiente en las historias clínicas de los pacientes. Collins,
Con vacilación, llevó esta información a la atención del Dr. Lawrence Sullivan, jefe de medicina interna del hospital. Sullivan inicialmente desestimó sus preocupaciones, atribuyendo las discrepancias a errores administrativos. Sin embargo, cuando Collins insistió y presentó un registro de discrepancias cuidadosamente documentado, Sullivan aceptó de mala gana revisar los resultados de los pacientes de la sala C. Lo que Sullivan descubrió fue alarmante. Entre enero y junio de 1930, 7 pacientes murieron en la sala C, una tasa de mortalidad casi 3 veces mayor que en salas comparables. Las causas oficiales incluyeron insuficiencia cardíaca, convulsiones, dificultad respiratoria y, en 2 casos, suicidio. Todas las muertes ocurrieron entre la medianoche y las 4 de la mañana, y los Walcott fueron los asistentes en cada caso. Sin embargo, estos hechos por sí solos no fueron suficientes para presentar cargos formales. Después de todo, los pacientes de la sala C eran algunos de los más gravemente enfermos del centro. Su débil condición física a menudo acompañaba a sus condiciones mentales, lo que hace que su mayor tasa de mortalidad sea potencialmente explicable. Sullivan podría haber dejado el caso en su lugar si no fuera por el caso del paciente 4C, Edmund Blackwood. Blackwood, un ex profesor de matemáticas de 45 años, fue admitido en Ravenswood en 1928 después de una crisis nerviosa. Su condición se estabilizó con el tratamiento y a principios de 1930 se programó su posible alta para finales de ese mismo año. Sin embargo, en la noche del 14 de junio, Blackwood fue encontrado muerto en su cama. La causa se registró como insuficiencia cardíaca y el Dr. Henry Walker firmó el certificado de defunción. Lo que hizo que el caso de Blackwood fuera particularmente sospechoso fue que su médico habitual, el Dr. James Pearson, lo había examinado apenas 12 horas antes de su muerte y observó que su condición física había mejorado. Además, Blackwood logró dejar una nota inquietante escondida entre sus pertenencias personales, la cual fue descubierta por una ordenanza mientras hacía su cama. La nota, escrita con letra temblorosa, decía: «Vienen de noche. Cuando los dos estamos aquí, la aguja duele. Ayuda». A finales de junio, el Dr. Sullivan había recopilado discretamente sus hallazgos en un informe confidencial para el director del Hospital Fraser. El informe detalló anomalías estadísticas en la tasa de mortalidad en la sala C, discrepancias en la medicación y agregó la nota de Blackwood. Sullivan también observó un patrón preocupante en los registros médicos de los pacientes. Varios pacientes fallecidos mostraron signos de mejoría poco antes de su muerte, y 3 de ellos eran candidatos para ser transferidos a unidades menos severas. El director Fraser, preocupado por un posible escándalo que pudiera dañar la reputación del hospital, propuso inicialmente un enfoque mesurado: aumentar la supervisión en el pabellón C y dividir los horarios de los Walcott. Sin embargo, cuando Sullivan amenazó con remitir sus hallazgos a la Comisión Médica de Massachusetts, Fraser permitió a regañadientes que se iniciara una investigación interna formal el 1 de julio de 1930. La administración del hospital transfirió discretamente a los Walcott a turnos diurnos en salas separadas mientras continúa la investigación. Este cambio de horario no pasó desapercibido para la pareja, quienes mantuvieron un aspecto tranquilo aunque al mismo tiempo conscientes de la amenaza a sus actividades. Los registros del hospital indican que no se produjeron muertes inusuales en ninguna sala del centro durante este periodo. A mediados de julio, la investigación se había ampliado para incluir solicitudes de exhumación de 2 pacientes recientemente fallecidos en el pabellón C. Se había notificado a las autoridades locales, aunque todavía no se habían presentado cargos formales. Lo que los investigadores aún no entendían era la profundidad de la patología de los Walcott ni la escala de sus crímenes. La fachada profesional cuidadosamente construida por la pareja comenzó a resquebrajarse, revelando destellos de la oscuridad que se escondía debajo. Para comprender la naturaleza de los crímenes de los Walcott, es necesario examinar la estructura psicológica que motivó sus acciones. El análisis posterior al incidente realizado por psicólogos criminales basado en diarios personales encontrados en sus hogares y testimonios de colegas sugiere que tanto Henry como Evelyn sufrían graves trastornos de personalidad que se vieron exacerbados por su entorno profesional y el refuerzo mutuo de ideas desviadas. Los diarios personales de Henry Walker, encontrados en un cajón cerrado con llave en su escritorio de su casa después de los acontecimientos del 28 de julio, revelaron a un hombre obsesionado con el poder sobre la vida y la muerte.
Sus primeras notas de 1918, poco después de su servicio en tiempos de guerra, describían pensamientos obsesivos sobre liberar a los pacientes que sufrían. Escribió: "El poder de sanar es glorificado, pero el poder de determinar el momento de la partida es divino. En el espacio entre el pulso y la quietud reside el verdadero poder". Los expertos en psicología que posteriormente analizaron estas obras identificaron signos característicos de lo que hoy se clasificaría como narcisismo maligno combinado con delirios divinos. Al parecer, Henry no se veía a sí mismo como una víctima de la vida, sino como un momento de perfeccionamiento para la muerte inevitable. Su formación médica le proporcionó no solo los medios técnicos para terminar con su vida, sino también el vocabulario para racionalizar sus acciones como una intervención compasiva. El perfil psicológico de Evelyn resultó ser más complejo. No se encontraron diarios personales, pero entrevistas con excompañeros de clase y colegas pintaron un retrato de una mujer que había sufrido un trauma infantil severo, probablemente incluyendo abuso, aunque los detalles no quedaron claros. Su atracción por Henry parecía basarse en su capacidad de crear estructura y propósito para su vida. Muchos colegas destacaron su extremo respeto por las opiniones de su marido y su necesidad aparentemente insaciable de su aprobación. Los psicólogos criminales más tarde teorizaron que la pareja desarrolló folia deux, una psicosis compartida en la que Evelyn adoptó y reforzó la visión del mundo distorsionada de Henry. Según este análisis, mientras que Henry obtenía placer del acto de controlar la muerte, la participación de Evelyn surgía de su necesidad patológica de complacer a su marido y mantener su vínculo. A medida que avanzaba la investigación, la metodología de los Walcott se hizo más clara. Seleccionaron a los pacientes utilizando un enfoque calculado que minimizaba las sospechas, eligiendo pacientes con múltiples complicaciones de salud, conexiones familiares limitadas y centrándose a menudo en individuos que recientemente habían mostrado una mejoría. Esta selección contraintuitiva de los pacientes tenía un doble propósito: eliminar a aquellos que eventualmente podían abandonar su esfera de control y al mismo tiempo brindarles la mayor recompensa psicológica por su complejo de Dios al demostrar poder sobre aquellos en el camino hacia la recuperación. La evidencia física encontrada en la casa de la pareja incluía un pequeño cuaderno con notas codificadas que, al ser descifradas, resultaron ser las notas de sus víctimas. El sistema utilizó las iniciales de los pacientes seguidas de códigos numéricos que los investigadores determinaron que representaban los métodos de muerte y las dosis administradas. Esta documentación metodológica sugiere que los Walcott veían sus asesinatos como una forma de trabajo clínico más que como actos criminales. El método preferido de la pareja era administrar una sobredosis de morfina o una combinación de sedantes que causaran depresión respiratoria, simulando la muerte natural en pacientes ya comprometidos. En al menos 3 casos, colocaron a los pacientes inconscientes para que sus muertes parecieran suicidio. Lo más inquietante es que las entradas del diario de Henry indicaban que en algunas ocasiones se sentaban con pacientes moribundos y que Henry cronometraba la desaceleración de la respiración mientras Evelyn sostenía la mano del paciente, burlándose perversamente del cuidado compasivo hacia los muertos. Su cuidadosa selección de víctimas y métodos les permitió operar sin ser detectados durante casi 3 años. Basándose en el cuaderno descifrado y en los registros del hospital, los investigadores finalmente atribuyeron 23 muertes de pacientes a las acciones de los Walcott entre 1927 y 1930, aunque el número real puede haber sido mayor. Lo que resulta particularmente horroroso en este caso es la capacidad de la pareja para separarse. Sus colegas los describieron constantemente como consumados profesionales durante el día. La investigación del Dr. Sullivan reveló que Henry continuó publicando artículos autorizados sobre atención psiquiátrica mientras quitaba activamente la vida a los pacientes. Evelyn mantuvo una reputación de trato excepcional con los pacientes y a menudo recibía elogios por su gentileza con los pacientes difíciles. Esta marcada división entre sus personajes públicos y sus acciones privadas demuestra la profunda profundidad de sus trastornos psicológicos. A mediados de julio de 1930, la investigación interna en Ravenswood había cobrado impulso. El director Frachet reunió un pequeño equipo formado por el Dr. Sullivan, asesor legal del Hospital Arthur Wetman, y una consultora externa, la doctora Eleanor Pierce, patóloga forense del Hospital de la Ciudad de Boston. Trabajaron con la máxima cautela para evitar el pánico en la sociedad o daños a la reputación de la institución. Un avance en la investigación se produjo el 19 de julio,
cuando la exhumación de la expaciente Clara Wenders reveló niveles letales de morfina en muestras de tejido, aproximadamente 3 veces la dosis terapéutica. Esta conclusión contradecía sus registros médicos, que indicaban que solo recibió sedación estándar la noche de su muerte en mayo. Una segunda exhumación, la de Edmund Blackwood, arrojó resultados similares. Con esta evidencia física en la mano, el director Fraser se vio obligado a notificar oficialmente al Departamento de Policía de Cambridge. El sargento detective Thaddeus Morgan fue asignado al caso, lo que llevó por primera vez al escrutinio formal de las fuerzas del orden a Ravensholt. Morgan, un investigador experimentado con experiencia en delitos médicos, solicitó inmediatamente guardias policiales para el almacenamiento de medicamentos del hospital y ordenó una auditoría exhaustiva de todas las reservas de medicamentos que datan de los últimos 3 años. El 21 de julio, el detective Morgan y el doctor Pierce entrevistaron al personal del hospital que trabajaba con los Walcott. Estas entrevistas revelaron patrones sutiles pero significativos. El ordenanza nocturno Francis Jenkins recordó ocasiones en las que el Dr. Walcott lo enviaba deliberadamente a hacer largos recados y cuando regresaba encontraba pacientes agitados, repentinamente calmados o, en un caso, con dificultad respiratoria. La trabajadora de cocina Dorothy Simmons informó que la enfermera Walcott a menudo solicitaba acceso no autorizado a la cocina fuera del horario laboral para preparar test terapéuticos especiales para pacientes inquietos. El equipo de investigación obtuvo una orden de allanamiento para la casa de los Walcott el 23 de julio. Mientras la pareja trabajaba en turnos diurnos diferentes, el equipo de Morgan realizó una inspección exhaustiva de la propiedad. Además de los diarios de Henry y un cuaderno codificado, descubrieron un doble fondo en la cesta de costura de Evelyn que contenía frascos de morfina vacíos y varias jeringas, no las utilizadas en Ravensholt. La mayor maldición era un pequeño libro encuadernado en cuero escondido detrás de ladrillos en el sótano que contenía fechas, iniciales y lo que parecían ser composiciones químicas. El doctor Pierce determinó que estas fórmulas representaban combinaciones letales de medicamentos calibrados según el peso y las condiciones preexistentes de cada víctima, evidencia de previsión y conocimiento médico que claramente se utilizaron para infligir daño. Los asientos contables coincidían con precisión con las muertes de pacientes de la sala C durante los 30 meses anteriores. En la noche del 25 de julio, Morgan había reunido pruebas suficientes para justificar órdenes de arresto contra Henry y Evelyn Walcott bajo sospecha de múltiples asesinatos. El director Fraser, ahora cooperando plenamente con las autoridades, aceptó un plan para interrogar a ambos por separado en la mañana del 28 de julio, utilizando el pretexto de discutir diferencias en sus recientes asignaciones de trabajo. Los investigadores no se dieron cuenta de que los Walcott cada vez eran más conscientes de lo cerca que los vigilaban. Henry notó vigilancia cerca de su casa, mientras Evelyn observaba cómo los empleados que no habían regresado a sus tareas normales estaban siendo interrogados. Además, su traslado a pabellones separados alteró su sistema cuidadosamente organizado, lo que llevó a Henry a volverse cada vez más paranoico. En la noche del 26 de julio, la operadora de la centralita del hospital, Mabel Jenkins, interceptó una llamada del director Fraser al detective Morgan en la que se discutía un interrogatorio planeado y posibles arrestos. Contrariamente al protocolo, Jenkins, que había trabajado junto a Evelyn durante años y la consideraba una amiga, llamó anónimamente a la residencia Walcott, advirtiéndoles de la amenaza de problemas en el hospital. Esta advertencia aceleró la destrucción del autocontrol de los Walcott. Los vecinos informaron haber escuchado acaloradas discusiones en la habitualmente tranquila familia durante toda la noche del 26 de julio. La pareja no se presentó a trabajar el 27 de julio, declarando su enfermedad mediante un telegrama enviado a la administración del hospital. Esta ausencia inusual inmediatamente provocó alarma en el equipo de investigación. El detective Morgan envió oficiales cerca de la residencia de Walcott con instrucciones de observar pero no acercarse. Le preocupaba que, si los acorralaban, la pareja pudiera destruir cualquier evidencia restante. Esta decisión, aunque procesalmente correcta, en última instancia impidió que las autoridades interfirieran en los acontecimientos que se desarrollarían la noche siguiente. Al anochecer del 27 de julio de 1930, la casa de los Walcott no mostraba señales externas de la crisis que se desarrollaba en su interior.
Las cortinas estaban corridas y solo había una lámpara encendida en el estudio del piso superior. Los oficiales que realizaban la vigilancia no informaron de visitas ni de ninguna actividad inusual durante toda la noche. El coche de la pareja permaneció aparcado en el lugar habitual cerca de la casa. Lo que sucedió en la residencia fue reconstruido basándose en evidencia física y el contenido de una carta de 10 páginas que Henry Walker escribió esa noche. Este documento, encontrado posteriormente en su escritorio, demostraba que tanto él como Evelyn eran conscientes de la inevitabilidad de su exposición. En lugar de enfrentarse a procedimientos legales y al escrutinio público, tomaron la decisión conjunta de terminar con sus vidas en sus propios términos. La carta, dirigida simplemente a aquellos que buscan comprensión, no contenía ninguna expresión de remordimiento hacia sus víctimas. En cambio, Henry escribió sobre su trabajo como una calibración necesaria en el mecanismo del sufrimiento y se describió a sí mismo y a Evelyn como instrumentos de misericordia en una institución de tormento prolongado. Lo más inquietante fue su afirmación de que lo que parece ser el final de una perspectiva limitada es simplemente una transición liderada por aquellos con una visión más clara. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, los Valcott salieron de la casa por la puerta trasera, evitando la vigilancia policial estacionada al frente de la residencia. Caminaron aproximadamente 2 millas hasta el Hospital Ravenswood, usando la llave de un trabajador de mantenimiento que Henry había copiado en secreto años atrás. Los protocolos de seguridad de esa época eran mínimos, lo que les permitía ingresar a la zona sin ser detectados. Más tarde, el vigilante nocturno Gerald Finch informó haber escuchado pasos en los pisos superiores del edificio principal alrededor de la medianoche, pero descartó los sonidos como el asentamiento de la antigua estructura. Los registros muestran que la pareja se acercó al edificio principal del hospital y llegó al techo usando una escalera de servicio que el personal rara vez utiliza. Lo que ocurrió en el tejado de Ravenswood en la mañana del 28 de julio es el último acto de la sociedad rota de los Valcott. Según la evidencia física, estaban posicionados cerca del borde este del techo con vista al jardín del hospital. Los informes toxicológicos posteriores mostraron que ambos habían tomado cantidades significativas de barbitúricos antes de salir de la casa y que su llegada al hospital coincidió con los efectos máximos de las drogas. Aproximadamente a la 1:45 de la mañana, un cuidador del hospital que estaba haciendo rondas en el hospital escuchó el impacto de cuerpos cayendo. Los Walker, con las manos atadas con gasas médicas, saltaron del borde del tejado y cayeron 5 pisos hasta morir. El médico forense determinó que si bien la caída fue la causa inmediata de la muerte, ambos ya estaban fuertemente sedados y probablemente experimentaban una conciencia mínima en sus momentos finales. El descubrimiento de sus cuerpos desencadenó una crisis institucional. El director Fesser contactó inmediatamente a las autoridades estatales y al amanecer Ravenswood estaba bajo investigación exhaustiva. La investigación posterior duró casi 6 meses, durante los cuales las actividades del hospital fueron supervisadas directamente por funcionarios médicos estatales. La verdadera magnitud de los crímenes de los Valcott fue surgiendo gradualmente a medida que los investigadores correlacionaban la evidencia de su casa con los registros del hospital y los resultados de las exhumaciones. El informe final, publicado en enero de 1931, atribuyó 27 muertes directamente a sus acciones y otros 11 casos fueron clasificados como sospechosos pero no concluyentes. Esto convirtió el caso en uno de los asesinatos en serie más importantes de la historia médica estadounidense en ese momento. El impacto en la atención psiquiátrica en Massachusetts fue profundo y de gran alcance. La legislatura estatal aprobó la Ley de Seguridad de Instituciones Mentales de 1931, estableciendo nuevos protocolos para dispensar medicamentos, supervisar al personal y proteger los derechos de los pacientes. Estas reformas incluyeron un doble control obligatorio para la administración de todas las sustancias controladas, la prohibición de que las parejas casadas trabajaran los mismos turnos en centros de enfermería y el establecimiento de comités de supervisión independientes para todos los centros psiquiátricos estatales. Quizás lo más importante es que el caso puso de relieve la vulnerabilidad de los pacientes psiquiátricos internados y condujo al primer reconocimiento formal de los derechos de dichos pacientes en la legislación de Massachusetts. La Carta de Protección del Paciente de Ravenswood, desarrollada a raíz del escándalo, estableció estándares mínimos de tratamiento y creó mecanismos para la revisión externa de muertes inexplicables en instituciones.
El caso Balcourt también motivó una revisión de la evaluación psicológica profesional del personal médico. En 1932, la Escuela de Medicina de Harvard introdujo el primer programa integral de evaluación psicológica para candidatos a la especialidad psiquiátrica, una práctica que gradualmente se convirtió en un estándar para la educación médica estadounidense. Desde una perspectiva criminológica, el caso Balcourt es uno de los primeros casos documentados de Folie à Deux que condujo a un asesinato en serie en un contexto médico. Su enfoque metódico, el mantenimiento de registros y la aparente falta de remordimiento establecieron un patrón que se reconocería en casos posteriores de asesinos en serie del ámbito sanitario a lo largo del siglo XX. Para las víctimas olvidadas del pabellón C, individuos ya marginados por enfermedades mentales y confinamiento institucional, este caso supuso un reconocimiento tardío de su humanidad. En 1932, se creó un jardín conmemorativo en los terrenos de Ravenshaw, con los nombres de cada víctima identificada grabados en placas de piedra esparcidas por todo el espacio. Este jardín sobrevive hasta el día de hoy y sirve como un sombrío recordatorio de los fracasos institucionales y las consecuencias del poder descontrolado en las instituciones médicas. El legado del caso Balcourt reside, en última instancia, en las reformas que ha precipitado. Reformas que reconocen que los encargados de curar a veces pueden tener las intenciones más oscuras y que los sistemas, no solo los individuos, deben estar diseñados para proteger a los más vulnerables de quienes abusan de su poder.